La palabra brujería tiene algo ya de magia en sí misma, porque hace que nuestra mente cambie a modo pensamiento mágico. Pero me gustaría que os resistierais a poneros en este modo de pensamiento mágico, porque lo que quiero transmitiros es que detrás de la brujería lo que hay realmente es un conocimiento muy profundo de lo que es el mundo vegetal. Para ello, he estructurado la charla en 5 partes. Veremos brevemente quiénes son, brujas, magas y hechiceras. Entraremos después a ver qué nos dicen los escritos sobre la magia. Analizaremos el papel de los aromas, de los perfumes en los rituales mágicos. Analizaremos también qué plantas forman parte de sahumerios y de ungüentos, para acabar dando unas pinceladas sobre las evidencias científicas de la eficacia o no de estos ritos. Bien, ¿quién es un brujo? ¿Quién es una bruja, una hechicera o una maga? El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo que nos dice es que las tres son personas que practican la magia. No la sinonimiza, y no la sinonimiza porque bruja tiene una connotación negativa, porque los poderes los puede haber obtenido del diablo. En el lado opuesto tenemos a la maga, que en muchos sitios es considerado como sabia y por tanto tiene una connotación positiva. Sea como fuere, las tres practican la magia. ¿Y qué es la magia? Pues la magia es el arte o ciencia oculta con el que se pretenden producir resultados contrarios a las leyes de la naturaleza. El diccionario nos dice que hay dos tipos de magia: una magia negra en la que interviene el diablo, y en ella no vamos a entrar, y una magia blanca que lo que nos dice es que por medios naturales perdonad un momento, que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Y si nos fijamos en el parecen, es un matiz interesante, porque lo que nos está diciendo es que hechos que en el pasado podíamos haber atribuido a efectos sobrenaturales, realmente con el conocimiento actual podemos explicarlos de una manera razonable y por las leyes naturales que conocemos actualmente. Os voy a poner un ejemplo. Nos han contado que las brujas salen por la noche, solo salen por la noche, y van a sitios poco recomendables. Van a cementerios, van a cruces de caminos, y bien, ¿a qué se lo atribuye el imaginario popular? Pues lo atribuye a que van a encontrarse con el diablo. Sin embargo, con el conocimiento que tenemos actualmente, sabemos que las brujas conocían las plantas. Además de conocer las plantas, las recolectaban ellas mismas. Y tenían unas plantas que podemos decir plantas de brujas, como son la mandrágora, el estramonio, la dormidera, el beleño. Bueno, son plantas que tienen sustancias psicoactivas. Estas plantas suelen crecer en sitios con suelos removidos y además que van cargados de materia orgánica, que tienen mucho nitrógeno. Nos están describiendo los suelos de los antiguos cementerios y nos están describiendo los bordes de camino. Además, sabemos que estas plantas, la concentración de sustancias psicoactivas varía esta concentración a lo largo del día. ¿Y cuál es el momento del día en el que tienen mayor concentración? Al anochecer. Es decir, un comportamiento que el imaginario popular atribuye a un encuentro con el diablo, a la luz del conocimiento, lo único que nos está mostrando es que tenían
estas hechiceras un conocimiento profundo de la biología de estas plantas. Sabían su ecología y sabían el comportamiento de su fisiología. Bien, ¿y qué nos dicen las fuentes escritas sobre quiénes eran y cuáles eran sus poderes? Tenemos dos grandes bloques de escritos que nos pueden aportar información sobre este mundillo. Por un lado, los escritos que podemos denominar de literatura mágica. Estos escritos tienen como objetivo la magia en sí. Y, bueno, nos han llegado de una manera escasa y muy fragmentada, pero nos dan una buena idea de cómo eran los rituales, nos ofrecen un buen número de recetas y, por ejemplo, tenemos los papiros mágicos griegos, incluso tenemos algún que otro tratado directamente sobre magia, por ejemplo, Picatris, que es un tratado del siglo X. Bien, nos aportan, como he dicho, todos los protocolos de los rituales mágicos y nos aportan recetas. Pero si queremos saber cómo es la hechicera, qué relación social tiene, etcétera, nos tenemos que ir a las obras literarias que incorporan en sus relatos algún elemento mágico. Si comenzamos por la literatura grecorromana, nos encontramos que la hechicera griega es una mujer bella, tiene conocimientos de las plantas profundos y está integrada socialmente, incluso tiene un buen estatus social. ¿Qué poderes nos dice la literatura que desarrollan? Bueno, pues son capaces de conectar con otras dimensiones, son capaces de predecir el futuro, tienen también el poder de dominar las fuerzas de la naturaleza, dominan también la magia amatoria e incluso son capaces de transformar a los hombres en animales. Un ejemplo de esta transformación nos lo ofrece Homero en la Odisea, en la que la bella Circe transforma en cerdos a los compañeros de Ulises. Ulises se salva, y se salva porque se encuentra con Mercurio y Mercurio le ofrece un antídoto, la hierba mole. Bien, un autor curioso es Lucio Apuleyo. Lucio Apuleyo se consideraba a sí mismo un iniciado en la magia y en su novela El asno de oro nos cuenta su peregrinación al centro del saber mágico de la época, que era la provincia de Tesalia, y nos va contando lo que le va sucediendo en sus encuentros con las hechiceras. Una de las grandes hechiceras de la literatura clásica es Medea. Ovidio en las Metamorfosis nos habla de que era conocedora del poder que tenían las hierbas. Y además nos habla también de cómo dominaba estas fuerzas de la naturaleza. Las nubes congrego, los vientos ahuyento y llamo. Además, también domina el inframundo y dice, y mando a los manes salir de los sepulcros. Hay una inflexión en la imagen de la hechicera con la Canidia de Horacio. Canidia es una hechicera que no es agraciada físicamente, nos dice que es malvada, incluso nos relata el asesinato de un niño que lleva a cabo para poder realizar uno de sus rituales. Además nos dice que está marginada socialmente, pero siendo marginada socialmente la presenta como necesitada por una parte de esta sociedad. Da la sensación, cuando vemos la evolución de la hechicera, que conforme se va asentando
una ciencia oficial, sobre todo en aspectos médicos. La hechicera va quedando relegada y aquella parte, aquellos estratos sociales que no se pueden permitir pagar esta medicina oficial, siguen acudiendo a las hechiceras. Canidia es la precursora de la hechicera mediterránea. Hechicera mediterránea que llega a la literatura española de manos de autores tan importantes como Cervantes, en su novela El coloquio de los perros, o como Quevedo, que nos habla de la madre del buscón Don Pablos. Pero si hay una hechicera que refleja a las hechiceras que hemos podido encontrar en España hasta bien adentrado el siglo XX, bueno, pues esa hechicera es la Celestina de Fernando de Rojas. En la Celestina, Fernando de Rojas nos dice que es marginada, vive en una casa apartada y además tiene 6 oficios. Es lavandera, es perfumera, es maestra de hacer aceites y de hacer virgos, es alcahueta y un poquito hechicera. Ahonda en lo que ya sabemos de las hechiceras de la antigüedad y es que conocía las plantas, hasta el punto que nos dice, que nos cita a lo largo de la novela hasta 86 plantas diferentes. De ellas, 60 plantas son medicinales. Nos dice también que hace aceites y perfumes y que tenía alambiques. Los alambiques nos están indicando que sabía destilar. Bien, nos podemos plantear qué tienen los perfumes para que fueran empleados por las hechiceras en sus rituales mágicos. Bueno, pues vamos a ver cuál es el papel de los aromas en estos rituales mágicos. Un ritual mágico consiste en la fuerza de un conjuro acompañado de aplicación de ungüentos, toma de filtros o quema de sahumerios. ¿Qué sabemos de cómo, cuándo y para qué empleaban los perfumes? Ungüentos, filtros y sahumerios, los 3 podían estar aromatizados. Ungüentos y sahumerios eran los que actuaban realmente como perfumes. Yo me voy a centrar en el sahumerio. Me voy a centrar en el sahumerio porque literalmente es el perfume por excelencia. ¿Por qué? Porque perfumar significa producir humo, es decir, sahumar. El diccionario de la Academia de la Lengua nos dice que tiene 2 finalidades, el de purificar y una finalidad estética, que es el de que huela bien. ¿Qué nos dicen los escritos antiguos sobre la función del sahumerio? Pues nos hablan también de purificar. Efectivamente, hablan de purificar tanto el cuerpo como el espíritu. También hablan de purificar todos aquellos instrumentos que se van a emplear en el ritual mágico y hablan de purificar estancias. Es interesante que, sobre todo en la magia más astrológica, aunque también en otros tipos, hablan de que el humo del sahumerio nos pone directamente en contacto con la divinidad, nos pone directamente en contacto con el astro, de forma que insisten en el momento adecuado en el que se tiene que sahumar. Si queremos estar en contacto con un astro, por ejemplo, nos dicen que tiene que ser un día y a una hora determinadas, de manera que el humo que asciende entre en contacto sin interferencias
con esta divinidad. También es interesante que nos hablan de que cada divinidad tiene que tener su propio perfume. Y aunque no nos podemos entretener en este tema. Bueno, esta relación advocación y perfume la vamos a encontrar, porque ha llegado hasta nuestros días, en la Semana Santa sevillana. De manera que cada cofradía tiene su propia mezcla de inciensos que le confiere una seña de identidad, el perfume que despliega. Bueno, hemos visto cómo aplican los perfumes, cuándo y para qué. Pero, ¿qué efectos producen los perfumes sobre las personas que los huelen? Bueno, aquí he querido entresacar las palabras de Plutarco en su obra Isis y Osiris, que hacen referencia al kifi, uno de los perfumes más famosos en la antigüedad. Y si leemos en diagonal lo que nos dice, los efectos que producen, dice: desprende una exhalación de propiedades aromáticas que hace que el cuerpo se vea llevado a un estado de ánimo evocador y las aflicciones, como si fueran nudos, se sueltan y la capacidad de tener sueños se pone tan clara y nítida como un espejo. Es pura magia, ¿verdad? Pero una magia que podemos explicar. Bueno, pues creo que para intentar explicar si efectivamente existe esa magia o no, tenemos que ver qué plantas y qué productos vegetales utilizaban en estos saumerios. He entresacado dos, por poner un ejemplo, hay centenares de recetas. Uno, un saumerio para invocar a la luna, lo he entresacado porque es de los más complejos, tiene hasta 28 componentes diferentes. Lo he sacado de Picatris, de este tratado que os comenté antes del siglo X. Y bueno, voy a comentaros alguno, voy a leeros alguno que después comentaré, como resina, almáciga, ricino, el espliego, que es la lavanda, incienso, láudano, rosa, miel, arrayán. Hay otra receta del culto a Mitra que lo entresaco por simple: escarabajo, mirra, vino, judías, bálsamo de rosas. Pero nos cabe preguntar, ¿tienen alguna lógica esta mezcla de componentes, esta mezcla de plantas? Bien, para intentar responder a esta pregunta, he entresacado esta tabla que incluye Sabino Perea en su artículo del kifi, un perfume ritual y demás, y que él a su vez la saca de aquellos autores que realmente han trabajado con el kifi, como son Loret, 1887, y Manic, que tiene un libro específico sobre el kifi, de 1999. No me extiendo más porque el próximo día creo que os van a hablar del kifi. Pero esta tabla me parecía muy bien como introducción a ver qué lógica tenían los saumerios, porque distribuye los componentes en tres grandes bloques: componentes base, componentes resinas y componentes hierbas. Veamos uno a uno. Sabéis que los aceites esenciales que producen los aromas no son solubles en agua, pero sí son solubles en alcohol y en grasas, bien animales o bien vegetales, es decir, aceites, hablando de vegetales. La destilación hasta el siglo XI no se generaliza y es curioso que los que fabricaban los saumerios sabían que el vino
capturaba los aromas de las plantas. De ahí que el vino sea un componente esencial en los sahumerios. La miel, ¿para qué empleaban la miel? La miel era un componente que lo que hacía era aglutinar. Pensad en un sahumerio con 28 componentes, cada uno de su padre y de su madre, de lo más heterogéneos, y se amasaban, y lo que hacían con la miel era que todo quedara compactado. Hacían porciones que dejaban secar y posteriormente se quemarían. Y estaréis pensando que me he saltado de los aceites. Bueno, le había querido dedicar una diapositiva diferente. Aceites hay muchos. Entresacado para ilustrar 5. El aceite de linaza, el aceite de oliva, sabemos que se conocen desde la prehistoria. Pero hay otros, como el aceite de ricino, que entresacado porque os sonará que os lo he leído en el sahumario de invocación a la luna, y he incluido también el bálano porque me llamó la atención que en uno de los escritos mágicos decía que lo empleaban porque no enranciaba. El segundo gran bloque son las resinas. Las resinas, ¿qué son las resinas? Las resinas son productos vegetales, los producen los árboles, cuando hay alguna planta no arbórea. Son sustancias sólidas que no son capaces de disolverse en agua, pero sí en alcohol y aceites. Hay más o menos aromáticas, de ahí su calidad y su empleo en unos u otros sahumerios, y lo que tienen como un carácter importante, sobre todo hablando de sahumerios, es que son capaces de arder en contacto con el aire. Hay muchas resinas diferentes que van tomando su nombre dependiendo de la planta que las produce. Hay dos que son las que destacan sobre todas las demás y las que han sido extraordinariamente valoradas, como son el incienso y la mirra, las dos procedentes de la península arábiga. Para que os hagáis una idea del valor que tenían, en época de Jesucristo el incienso era equivalente al oro, al valor del oro, mientras que la mirra triplicaba el valor del oro. Bien, es interesante para poder entender cuál es la función de cada uno de estos elementos, de cara a poder explicar o no si existe un fundamento científico en su eficacia. Como digo, es importante conocer qué papel tienen en la planta. Y las plantas las producen como cicatrizante, tienen un poder cicatrizante importante, pero además tienen otra función, que es la de evitar infecciones. Tienen un poder antibiótico, antivírico, antifúngico. Los mecanismos de extracción entonces van a ser proferir una serie de incisiones, de heridas al árbol para que el árbol llore y recoger estas resinas. En la parte esta de la izquierda, de nuestra izquierda, tenemos el proceso de extracción de la resina del pino, que una vez que está depurada, conocemos con el nombre de colofonia, y en esta parte de la derecha vemos que en vez de hacer incisiones delgaditas en paralelo al tronco del árbol, lo que se hace es descortezar una zona, y esto se hace en el árbol del incienso, porque su forma de salir, la forma de salir la resina es ligeramente diferente. Se extraen luego las lágrimas de este incienso y posteriormente se secan. Bien, el tercer gran bloque es el que denomina hierbas. En este bloque
yo lo he querido subdividir por función en 3 grandes subbloques. Por un lado, las plantas de olor. Las plantas de olor he querido incluir aquí todas aquellas en las que los aceites esenciales mayoritariamente están en las flores. La planta utiliza esos aceites esenciales para atraer a sus polinizantes, a los que le van a ayudar en la reproducción, bien sean insectos o bien sea otro tipo de animales. Por ejemplo, a nosotros también nos atraen estos aromas, aunque no los empleemos, no las polinicemos. Hay algunas de estas plantas que, además de tener estos aceites esenciales en las flores, los acumulan también en hojas, como es el caso de la menta, es el caso del mirto o la propia lavanda. Los otros 2 bloques que he hecho es el de las maderas aromáticas y el de plantas con sustancias psicoactivas. Como maderas aromáticas solo he extraído estas 2, que curiosamente son endémicas de Ceilán y sin embargo sus aromas han sido tan apreciados que se han extendido por todo el mundo. Por ejemplo, la canela, se emplea la corteza y se conoce el empleo de canela, pues aparece en el papiro de Evers, que incluye una de las versiones que tiene el perfume, el Kifi, y incluye la canela como uno de sus componentes. Bueno, y en cuanto a plantas con sustancias psicoactivas, en casi todos los saumerios usan plantas con sustancias psicoactivas. Quizás la más conocida, la mandrágora, pero también la dormidera, de la que se extrae el opio y con el que se elabora el láudano, que hemos visto que empleaba el saumerio de invocación a la luna, el cáñamo que emplean el hachís o el enebro. La mandrágora, por ejemplo, es responsable del vuelo de las brujas, vuelo que evidentemente no era físico, pero sí mental. Bien, hemos visto cómo el perfume está presente en todos los ritos de magia. Nos hemos centrado en el saumerio y hemos analizado lo que puede aportar cada uno de sus componentes. Pero, ¿hay evidencias científicas de su eficacia? Bien, para abordarlo, para analizar este último apartado, vamos a dividir este análisis según sus 2 objetivos principales, con los 2 objetivos principales de los saumerios, como purificador, es decir, como sanador, y el saumerio evocador, que te pone en contacto con otras dimensiones. En el caso del saumerio como purificador, lo que nos tendríamos que plantear es: ¿los aceites esenciales tienen algún tipo de actividad biológica? Bien, la respuesta es sí. Hemos visto que las plantas los usan como defensa frente a bacterias, hongos y virus. Pero la pregunta estaría: ¿en el laboratorio se ha detectado esta actividad? Sí, se ha detectado. Pero inhalados, porque el saumerio se inhala. Bueno, pues para analizar cómo el saumerio actúa, tenemos que ver cuáles son las rutas de absorción que inhalados tienen los aceites esenciales. Y vemos que pasan por la cavidad nasal, unos pocos, en un porcentaje inferior al 5%, pueden ser absorbidos y pasar al cerebro, y lo normal, el grueso, va a pasar por el tracto respiratorio, la tráquea, y va a llegar hasta el último rincón del pulmón. Allí pueden permanecer cierto tiempo.
Es decir, que si queremos analizar cuál va a ser el efecto posible de los aceites esenciales inhalados, tendremos que ver cómo actúan en afecciones cerebrales y cómo actúan sobre afecciones respiratorias. Para dar unas pinceladas, he entresacado el trabajo de Joan y colaboradores publicado este mismo año, y en él lo que analizan son unos pocos aceites esenciales, el efecto que tienen sobre el alivio de las migrañas. Ellos encuentran que efectivamente tiene un efecto positivo sobre las migrañas. Desentrañan también cuáles son las posibles vías de actuación del aceite esencial. Pero en la conclusión terminan comentando o terminan aconsejando que se deben de hacer estudios para aprobar o no su empleo como medicamento natural. Por otro lado, hemos comentado las afecciones respiratorias. Como ejemplo, he entresacado otro artículo, el de Stephanie Leigh y Sandy Van Buren, también de este año. Estas autoras lo que hacen es revisar la bibliografía que hay sobre los efectos de los aceites esenciales en este tipo de afecciones. Y encuentran que hay muchas lagunas de conocimiento. Encuentran que los estudios son muy limitados. Además, los trabajos que hablan de un efecto positivo de síntomas, que son muchos, un 80% es mucho, son publicaciones sin aval de calidad científica. Los trabajos que enfocan hacia un aspecto determinado del aceite esencial, si se actúan como antioxidantes, antiinflamatorios, antihistamínicos, etc., los hacen estos estudios sobre aceites individuales. Y hemos visto que en los saumerios se emplean una gran mezcla de aceites esenciales que están combinados y que pueden hacer que los efectos se amplifiquen, que los efectos se anulen o incluso que sean contrarios. Encuentran también que hay algunos estudios que hablan de la posible toxicidad y en un porcentaje nada desdeñable encuentran que puede existir una toxicidad moderada. En definitiva, ¿hay indicios que nos hagan pensar que eran eficaces? Sí que los hay y cada vez se acumulan más. ¿Pero está demostrado que un saumerio concreto tuviera eficacia? No, eso no está demostrado. Tendríamos que tener en cuenta que si queremos ser garantistas y evitar los efectos secundarios no deseados, tenemos que ser muy, muy precavidos en los usos de estos saumerios. Bueno, ¿y qué nos dice el conocimiento científico actual sobre el efecto evocador y de transportarnos a otra dimensión? Bien, para ello lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo funciona el sentido del olfato. Sentido del olfato que es la cenicienta de los sentidos. Hemos tenido que esperar hasta finales del siglo XX para saber cómo funciona. Lo que pasa es que la espera ha merecido la pena porque los resultados han sido realmente sorprendentes. El olfato, en principio, es un sentido químico. Las moléculas del aroma penetran por las fosas nasales y entran en contacto con las terminales nerviosas de las células olfativas, de las células receptoras olfativas. Se han detectado en mamíferos hasta 1000 receptores diferentes, 1000 tipos de receptores diferentes. Cada tipo
recepciona un tipo de aroma. Bueno, cuando los tipos de aromas que penetran por la nariz reconocen a su receptor, se unen a él y la célula receptora manda una señal eléctrica a la zona que se conoce con el nombre bulbo olfativo. Allí, en ese bulbo olfativo, todos los receptores del mismo tipo se juntan en un área que se denomina glomérulo, y así tenemos que una molécula roja que se ha unido a un receptor rojo llega al glomérulo de receptores rojos. Bueno, se genera en este bulbo olfativo un mapa que podemos asociar a cada olor. En esta imagen se ven distintos mapas que se corresponden con distintos aromas y está extraído de un trabajo que trabaja con ratones y que están analizando cómo efectivamente se produce un mapa topográfico de actividad olfativa. Bueno, hasta aquí podía ser un sentido normal, pero lo sorprendente es que el resto de sentidos, la señal eléctrica que sale de las células receptoras iría a parar a la corteza cerebral, donde nos haríamos conscientes de que estamos sintiendo, o bien que oímos, o bien que vemos, o bien que degustamos. En el caso del olfato también va a llegar a la corteza cerebral, en concreto a la zona orbitofrontal, pero lo sorprendente es que previamente ha pasado por una zona que se conoce con el nombre de sistema límbico y allí ha activado, por un lado, a la amígdala, que es el centro gestor de las emociones, y por otro lado ha activado al hipocampo, que es el centro gestor de nuestra memoria. Bueno, está claro que se nos está demostrando el carácter evocador del olfato. Todos hemos sentido en alguna ocasión que al oler un aroma determinado nos hemos trasladado o bien a nuestra niñez o bien a la casa de nuestra abuela. Si a esto le unimos el empleo de sustancias psicoactivas, podría explicarnos bien la capacidad que tenían los saumerios de transportarnos a otra dimensión. Y todo ello hace creíble la frase de Patrick Susskind en su novela El perfume, de que quien domina los olores domina el corazón de los hombres. Muchas gracias.